hacer una oración más. Padre, en este momento bendecimos a tu pueblo Israel conforme tu palabra. Sea la paz en Jerusalén. Y orando, Señor, pidiendo seas con tu pueblo escogido por tu voluntad, por tu amor. Sea protegido de toda acechanza de pueblos enemigos que van en contra de este pueblo tuyo. Sean bendecidos en todas las áreas, en la ciencia, en el campo, en la economía, en el comercio. Regresen a tu Torah quienes estén apartados y sea tu pueblo, Padre, que siga enviando la luz de tu revelación a todo el mundo. Seas con las autoridades de este pueblo Israel y sean bendecidos, Señor, todos quienes ponen tu palabra, tu Torah, ahí y a todo el mundo. Y sea bendecido nuestro México en tanta necesidad que hay, que existe. Y sean bendecidas las autoridades. Dale sabiduría, guía de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, y puedan de alguna manera o forma tener esas revelaciones para que México seamos lo mejor y sobre todo en el conocimiento tuyo, para tu honra y tu gloria, en Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Aleluya. Bueno, el mensaje se llama liberando o siendo libres o cómo vencer las debilidades. De ahí que es bien importante. Todos tenemos mínimo una debilidad por vencer, por superar. Ya no digo yo mejorar, sino definitivamente es el vencer esas debilidades. Porque si lo dejamos en mejorar, aunque entendemos que también es un proceso, no se pueden vencer las debilidades o la debilidad si no es en un proceso. Solo un milagro así puede hacerlo en el momento o de un día a otro. Uno de los mayores de los errores más grandes que tenemos es el ego, la soberbia, el no aceptar nuestras debilidades, que va de la mano ahí con la palabra errores. Y el dicho, a nadie le gusta que le digan la verdad, es cierto. Y sobre todo ahí donde podemos estar fallando, errando y no siendo la persona que de veras tenemos que ser. Debilidad significa falta de vigor, falta de fuerza, de fortaleza. El ánimo está disminuido, está abajo. Estamos hablando en general, en lo físico, en lo mental, sentimental, emocional, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, afecta en todo esto. La palabra dice en Joel capítulo 3, versículo 10, repítalo conmigo: diga el débil, fuerte soy. Otra vez, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que empezar a declarar la palabra. Se va codificando, configurando en nuestras vidas. Y no nos vamos a quedar ahí en esa debilidad, en esa situación en la cual la persona puede estar decaída, sentirse derrotada, que ya no puede hacer más, que no va a salir adelante. No, por eso el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nuestro Dios, nos ayuda, Él consuela, Él da la fuerza, la guía, la fortaleza, la sabiduría. ¿Cuánto decimos amén? Son 3 puntos que vamos a tocar. La debilidad en el pecado, que es obvio que es lo primerito, porque viene siendo una raíz ahí, que puede ser una atadura, puede ser un complejo de inferioridad, una debilidad que se da por diferentes situaciones en nuestras vidas, porque alguien partió y la persona queda débil. No se logra entender que la persona partió, se fue y es un nuevo ciclo de vida.
Está recordando al difunto o difunta, sea niño, marido, esposo o esposa, hijos, tíos, abuelos, familiares. Ya pasó, ya ni estarse acordando de lo bueno o lo malo, o tipos de venganzas por lo que no me hizo feliz, o me quedó a deber, o me hizo algo en vida. Eso ya no debe existir. Bien hablan de que el alma necesita un año, y siempre y cuando la persona se esté restaurando y esté madurando, hablando de defunciones. Pero la debilidad también viene porque tal vez desde niños fueron sometidos a esclavitud, a yugos, violaciones, maltratos, rechazos, y queda débil el carácter, débil el sentimiento de la persona. O porque fue abandonado en pleno matrimonio. O, repito, le robaron por ahí y se debilitó económicamente para toda la vida. No le dieron tal vez la herencia que merecía, o la casa que le dieron al otro familiar o hermano. Y por ahí las debilidades van en muchos aspectos. Cada quien tenemos que aceptar, entender, para poder superarnos, fortalecernos. Y para fortalecernos es necesaria una restauración. Para lograr una restitución, restituidos, no como estábamos antes, sino mejor. Y habrá de venir entonces esa renovación para poder iniciar. Pero si no están estos puntitos por ahí, pues se está viviendo sin renunciar y sin dejar todo eso que puede suceder en nuestras vidas. Pues bien, este primer punto que a todos nos afecta, porque sea su pecado chiquito, grandote, del tamaño que sea, hay que vencer en lo más posible el pecado. Nadie es perfecto, todos pecamos, vamos a seguir pecando. Se entiende que hay de pecados a pecados, que hay quien falla, pero hay quien lo practica, y ahí ya hay una gran diferencia. Hay quien está bien y empiezan a debilitarse por mucho mundo, por muchas situaciones X que luego se presentan, influencias, deseos de vivir lo que no vivió, qué sé yo, ¿no? Pero el hecho es que el pecado atrae, es como un imán. Cuando hablamos de la debilidad del pecado, dice en la carta a Santiago capítulo 1, del 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Eterno ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí está un proceso. Lo primero son las tentaciones. La tentación significa ser sometido a prueba. Por eso dice, más que bendecido, bienaventurado, viene de la diosa aventura, la suerte. Desechamos esa palabra mal traducida. Más que bendecido el varón que soporta la tentación. El ser tentado, tentada, no es pecado. El mismo Señor Yahshua fue tentado por el diablo, y eso no es pecado. Pecado es darle lugar al pecado. La tentación es una trampa, así le llamo yo. Es una trampa de los demonios, de espíritus malignos. Es una trampa del mundo. Cómo jala, cómo atrae. Y muy fácilmente nos dejamos ir o nos dejamos llevar. Hay que tener cuidado, porque el mundo es impactante como un imán, y va a jalar no solo a los que no conocen del Señor, sino a nosotros mismos. Entonces la tentación es la persona que es sometida a prueba en una de las líneas. Sometido a prueba en varios aspectos. Aquí estamos hablando, una de ellas es el pecado.
es sometido a prueba para pecar o no pecar. A ver hasta dónde está la debilidad de la persona o a ver hasta dónde está la fortaleza. Pero hay que tener cuidado, porque hay veces que le echamos la culpa a Dios. Es que Dios lo permitió. No, eso es algo horrible que podemos decir. Dice aquí que es por nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa el deseo de pecar. A lo mejor no nos damos cuenta. A mí me recomendaron una serie y bien la curiosidad la empecé a ver y la vi. Pero cuando hago el resumen, son adulterios, fornicaciones, crímenes, odios, robos. Y le dije, Señor, perdóname, perdí mucho tiempo ahí. La tentación de, está muy buena, es en base a un libro. Y cuando uno se da cuenta, ojos, ventanas del alma, la fe viene por el oír de la palabra de Dios en lo de Dios, pero también viene por el oír de las cosas del mundo. Y se contamina nuestra alma por los ojos, por los oídos, por el cerebro, y toca emociones y toca sentimientos. Esas son áreas del alma. Pero la persona en ese momento, y luego es como un hipnotismo, no se puede dejar de ver esas series, así como las novelas. Y atraen, y como que hay un encantamiento ahí, muy fácilmente. Después de eso, puede haber un tipo de gobernación, gobernados por lo que se vio, y entra la concupiscencia, el deseo de ser como las novelas, las películas, las series, los héroes, lo que vivieron. Y si alguien ve una película de carreras y sube al auto, ya quiere correr, como en la película, los corredores. Si es de golpes, ya sale ahí con cartas y salen con una emoción, una influencia, un control, un gobierno en la vida de la persona. Por eso mueve al deseo de, y es una debilidad, por lo que estoy hablando de influencias del mundo, por lo que hablamos de difuntos, por lo que hablamos de emociones, por lo que hablamos de necesidades que pueda haber en la persona. Mucho cuidado, porque de ahí viene el segundo paso, otra cosa del mundo, y otra, y otra. Y ya cuando se dan cuenta, ya no se está orando, cantando, alabando, igual, ya no. Ya empieza a secarse, a enfriarse. El Espíritu Santo se apaga, se entristece. Estoy hablando de la concupiscencia. Dinero, negocios, asociaciones, y le entro a esto cuando no es la voluntad del Eterno, o me asocio con alguien que no es creyente. Hay muchas maneras en que la concupiscencia empieza a hacer obra en la persona, y en esa debilidad de necesidad. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no vaya a decir que es de parte de Dios. Dios no tienta, nos libra del mal, de la tentación, del pecado. ¿Cuántos decimos amén? Pero en nuestra cobardía, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? No. Él no permite el mal. Nosotros nos alejamos de Él, nos apartamos por nuestras debilidades, concupiscencia. Y luego dice aquí en este proceso, como si fuera una mujer que da a luz, cuando concibe la concupiscencia, entonces da a luz al pecado. Qué tremendo, como cuando nace un bebé. Concibe la mujer, se desarrolla, la tentación se convierte en pecado, dice, y nace el pecado. La tentación, deseo de pecar, nace el pecado y dice, y sigue la muerte. Se empieza a morir esa fe, esa fortaleza. Por eso es que en la debilidad del pecado todos podemos fallar. Aunque hablaba de la diferencia de que una cosa es fallar y otra cosa es practicar. Ahora, acá hay algo tremendo porque dice, es atraído y seducido, verso 14. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo de pecar es atraído y seducido. Decía yo, como un imán. Es una atracción increíble, ¿eh?
Hablaba yo de espíritus, demonios, de hipnotismo, cuando se ve al artista cantando y se emociona, la persona llora, recuerda su tristeza de fracaso sentimental, o hay canciones humillantes hacia la mujer, ahora también hay para el hombre, o de letras de atracción a la adicción, de la atracción al alcoholismo, porque el cantante sale tomado y cosas así increíbles, y es muy fácil caer en estas trampas de la tentación. Entonces, una vez que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte, dice el versículo 15, el proceso. Hay que parar ahí. En cuanto se empieza a sentir tentado, y con todo respeto, porque ve al hombre guapo, le atrae, o ve a la mujer guapa y le atrae, tal vez pueda usted decir, bueno, esa persona es guapa, ese varón es guapo, hasta ahí. Pero si vuelve a voltear, y luego la anda buscando, o la anda buscando, ya empieza a entrar la concupiscencia, ya empieza a hacer obra. Y, qué bonito se ríe, qué bonito camina, ese varón, qué bárbaro, cómo viste. Ya empieza a haber no un motivo, ya hay 3, 4, 5, 6 de atracción. Qué voz tiene tan grande. Aunque sea delgadita, le puede gustar la voz delgadita. O sea, de alguna manera empieza a haber ya varios detallitos por ahí, ya fuera de lo normal. Hay que tener cuidado, ahí hay que parar. Es mejor ya no voltear. Es mejor mentalmente, espiritual, sentimental, emocional, decir yo tengo a quien amar, tengo quien me ama y me sobra a quien amar, tengo hermanos, hermanas, hablo del amor sano y puro. ¿Cuántos decimos amén? Y ahí me refugio y ahí me escudo. Y es un escudo hermoso de rechazo a lo que no debe de ser. Entonces voy a ver a esta persona con amor de Dios. Amén. Esa es una debilidad. Estoy hablando ya en este sentido de hombres, mujeres, que ya tocamos difuntos, necesidades, asociaciones, todo eso. Por eso dice Santiago 1:12, más que bendecido el varón que soporta la tentación, que cuando ha resistido la prueba, entonces va a recibir la corona de la vida. ¿Cuántos decimos amén? Que Dios ha prometido que va a dar a los que le aman. Aleluya. ¿Cómo vamos a salir también de la tentación, de la concupiscencia, o aún hasta del pecado? Porque ya la persona pudo haber caído en esa debilidad. Ya la atracción hizo efecto. Ya habló, ya se asoció. Bueno, según el caso de los muchos que pueda haber, y sobre todo la debilidad que puede usted tener, o yo, o las debilidades. Qué bueno que son pequeñitas. Qué bueno si no ha nacido un deseo de concupiscencia. Qué bueno. Pero ahí está el peligro, o ya está el hecho. Ya hay un pecado. Ya se consumió y se sigue practicando. Pero ese bendecido, el varón bendecido a la mujer, que sabe soportar. ¿Cómo lo vamos a vencer esta debilidad? La primera carta a Juan 1:9 dice, si confesamos, repita conmigo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos damos un aplauso al Eterno? Es un aplauso de agradecimiento, porque la confesión tiene que ser, para que sea válido el perdón, una confesión con un dolor que le hemos hallado a Dios, porque ya se pecó, con un quebrantamiento del alma. Si no se siente un dolor por fallarle al Eterno, al Dios de nuestro amor, de nuestra vida, hay un problema grande. No puede pasar así como si nada, no, por favor. Sí, yo le puedo fallar a Edgar, perdóname Edgar, pero al fallarle a Edgar, o por algo que yo le hubiera hecho, le estoy fallando al Eterno primero, es a Él, a su imagen y semejanza.
y a la imagen y semejanza de Él en Él. Y estoy la sangre de mi vida y la sangre del Cordero en mi vida. Estoy afectando la sangre de mi hermano. Somos hermanos en el Espíritu y hermanados por la sangre del Cordero. Hay veces que no valoramos las faltas, las fallas y las dejamos así pasar como si nada. No, es algo grave. Por eso en lo mínimo tenemos inmediatamente que confesar. Por una confesión verdadera siempre hemos enseñado que si el pecado, Señor, perdona mis pecados. No, ahí dice, si confesamos, Señor, robé a fulano de tal. No es lo mismo decir, perdóname. La confesión es decir el acto mal que cometimos, robé. A lo mejor le quité lo de la comida, lo de la medicina del hijo, lo de su pasaje para el trabajo. Imagínense robarle a Dios en el diezmo y ofrendas. Ya ni hablo. Por eso la Biblia dice, se cae en maldición al robarle a Dios. Y el hecho es que entonces, yo confieso, le robé al hermano 500 pesos. Perdóname, Dios mío. Y voy con mi hermano, perdóname, te robé 500. Lo hice con intención. Tal vez fue para comprar medicina, no tenía, no sé yo. Pero así haya sido por necesidad o haya sido con todo el dolo y la intención, por flojo, por no trabajar o porque tenía una deuda, lo que sea, hay que confesarlo. Santiago mismo dice, confesaos unos a otros sus faltas. No habla de que cuéntame tus pecados o tus faltas, los que tengas en general, y yo te cuento los míos. No, son los que nos cometemos unos a los otros. Por eso es hermoso la práctica de Shabbat, porque llega un momento en que el hombre está con la esposa y los dos de frente, y le dice, primero perdóname los pecados de esta semana, ya que es cada viernes el Shabbat. Te grité, te ofendí, te humillé, no te cumplí. Perdóname. Segundo, te reconozco que has trabajado, que has hecho tu labor como mujer XX. Y tercero, te bendigo. Señor, bendice a esta mujer, fortalécela, cuídala, guíala, dale más sabiduría, gracias por la mujer que me das. Y luego la mujer al hombre, varón, perdóname porque no te cumplí, porque también te grité, te fallé, me enojé. Segundo, te valoro como hombre que eres, porque te esfuerzas, trabajas, me ayudas. Y tercero, te bendigo como varón. Señor, bendícelo, que tenga la fuerza iba a decir de Sansón, pero no, ¿verdad? Se debilitó el buen Sansón. Que tenga la fuerza de Sansón antes de Dalila, sin llegar a ninguna Dalila. Entonces, son 3 puntos. Hay matrimonios con tantos problemas de años y de meses, que en este acto se acabó el problema. Y todos los viernes, imagínense que lo hagan diario, se va. Porque hay una confesión de perdón, de amor, de valorización. ¿Cuántos decimos amén? Por eso la confesión tiene que ser de corazón, con humillación, con dolor, pero también creyendo en el amor del Eterno, que nos limpia de toda maldad por medio de la sangre del Cordero de Dios, Yeshua HaMashiach. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. Ahora, también encontramos lo que habla Hebreos, cuando dice de que hay un mediador en el nuevo pacto de Hebreos 8:12. Y nunca más, escuche, repítalo conmigo este texto. Dice el mediador Yeshua, repita conmigo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando se está hablando al pueblo por medio del pacto de nuestro Señor Yeshua, Hebreos 8:12, cuando Él nos perdona, nos confesamos de corazón, Él ya no se acuerda. Así le señalen, le condenen, le enjuicien, lo maldigan, le calumnien, lo juzguen. Y tú pecaste y tú esto, mira, a mí ya me perdonó el Señor y Él ya no se acuerda. Si tú te quieres acordar de mis pecados, pues mejor acuérdate de los
los tuyos. A mí déjame en paz. 2, ni caso haga, ni se enganche, ni conteste, ni escuche. ¿Sabes qué? No eres nadie para juzgarme, ni tienes la autoridad espiritual para hacerlo. Quien tiene esa autoridad espiritual es el Espíritu Santo, que me redarguye, me hace sentir mal, va a mi conciencia y provocó algo precioso en mi vida, ese perdón, esa restauración, y Él no se acuerda. Si tú te quieres acordar, acuérdate toda tu vida, lleva esa carga que ni es tuya, pero yo estoy libre. Porque se han roto las cadenas, se han roto los lazos. Por cuanto yo me confesé, vencí la concupiscencia, vencí el pecado, vencí la oscuridad de mi alma. Y ahora la tentación está derrotada y la debilidad está destruida. Amén. Amén. Y luego todavía más, mire lo que dice Isaías 43, 25, habla de que el amor de Dios borra. Él no se acuerda, Hebreos, y aquí habla de que, ¿por qué no se acuerda? Porque los borra. Dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. Cuando nosotros queremos olvidar algo, tenemos que borrarlo. Perdono, pero no olvido. Y me estoy acordando. Tan me acuerdo que ni saludo, por lo que me hicieron, por si hubo perdón, todo nuevo. O no, el Señor nos ha perdonado y ha habido todo nuevo que nosotros queremos estarle jugando ahí en algunos aspectos, es otra cosa. Pero cuando Él perdona, lo borra y lo olvida. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ¿y usted por qué se está acordando? ¿Por qué está sufriendo ya? Si ya lo perdonó, ya, listo, punto. Porque si no invalidamos el perdón, o no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y la persona que no se perdona a sí mismo, lleva carga de culpabilidad. Y está anulando el poder de la sangre, del sacrificio, muerte y resurrección. Así de delicado. O creemos en Él, y que Él es el único que nos perdona, porque la gente no perdona, hermano. La familia hay veces que no perdona. Los hermanos en las congregaciones hay veces que no perdonan. En el trabajo, los vecinos. Pero hay uno grande, precioso, que su amor es hermoso. Y Él borra las rebeliones y nos limpia de toda maldad. Amén. Pues es preciosa la expresión, borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré. Entonces, pasamos a un segundo punto, la debilidad de nuestra fe. A mí me da mucha tristeza, pero mucha. Hermanos que no sabemos nada de ellos. Otros se han ido de la congregación porque se desanimaron, porque tal vez se murió el familiar, porque de alguna manera o forma uno que otro llega y bueno, pues es que estoy bien desanimado y es que todos estamos pasando lo mismo. Es el mismo riesgo para todos, es la misma palabra para todos, pero no es la misma fe, no es la misma entrega, no es la misma pasión. Hay quien ha aprovechado hasta la pandemia para retirarse y ojalá estuvieran en otra congregación. Pero ni eso, andan hasta en otras prácticas. Entonces, ¿cuál fe? Ahí habla de esa debilidad. Al rato hablaremos de Job para terminar, que es la fe en las pruebas. Aquí es la debilidad en las pruebas, aquí es la debilidad en la fe. Pero en esa primera etapa de pruebas, ¿qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor, ¿qué? Bendito. Así dice, sea el nombre del Señor bendito y alabado sea el Señor, glorificado, adorado, amén. ¿Qué dijo don Pablo? Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Para todo estoy preparado. Esa es verdadera fe. No es que no duela,
No, va a doler, se va a sufrir, pero Dios va a dar la capacidad. Amén. Entonces la debilidad en la fe, dice la Escritura en Mateo 14, 28, cuando Pedro está con los discípulos en la barca y está el mar agitado y la tempestad, las olas se levantan, el ruido, el rugir del mar, los vientos eran contrarios, dice la Escritura. Pero cuando lo ven caminar, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dice, yo quiero caminar sobre las aguas. Si eres tú, a ver, manda y haz que yo camine. Y aquí igual Mateo 14, 29, y Pedro andaba sobre las aguas para ir al Señor Yeshua. Mateo 14, 24, la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. Ya hablamos, la altura de las olas, el ruido del viento, el viento era contrario, las ondas del mar que se mueven de una manera tremenda. Y dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, tengo miedo, Señor, sálvame. Mateo 14:31. El Señor extiende la mano. Yeshua, el Señor, extiende su mano y lo tomó y lo sacó y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces lo levanta, lo sube y se calma el viento. Hay veces que estamos sobrados de fe y caminamos sobre la situación difícil, sobre lo que sea, como Pedro. Pero él dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas con todo y el viento y el oleaje y el ruido. Y tuvo ahí un momento de fe increíble y empezó a caminar sobre las pruebas, venciendo otra vez viento, oleaje, ruido, peligro, riesgo. Y empezó a caminar como el Señor Yeshua, con el Señor Yeshua, porque vio que era el Señor Yeshua. Pero viene la debilidad de la fe, lo que luego llamamos bipolares, hombres de doble ánimo, dice la Escritura, lo dice el apóstol Santiago, son inconstantes en todos sus caminos, en todos sus hechos. Hoy sí, mañana no, hoy me río, mañana me amargo. Y de alguna manera fueron esas debilidades, ¿no? Y dice que al ver el viento, al ver el oleaje, empezó a hundirse, porque cambió la vista, dejó de ver al Señor Yeshua. Y la debilidad de la fe va para abajo y se empieza a hundir la fe y se empieza a hundir la persona con esa supuesta fe. Recordamos cuando Pablo le dice a Timoteo, qué bueno que tú tienes una fe no fingida como tu abuela Eunice. Ahí se ve esa fe fingida en muchos que hablan y a pesar de que están recibiendo bendición y el Señor les está dando, la fe se debilita. Así como en lo primero que hablábamos del pecado, así ahora en este momento, porque se deja de ver la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor Yeshua, y se pone la vista y se cree más en las pruebas y el temor le invade y el miedo y dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Primero tanta fe y caminas sobre el mar, ahora te estás hundiendo. Y es la debilidad. Enemigos de la fe, duda, miedo, temor, incredulidad, cobardía espiritual, problemas de raíz de muchos años atrás, falta de hombría, falta de valor como mujer y por ahí muchas cosas, pero sobre todo el no entender y comprender y aceptar que Yeshua es el autor, consumidor de la fe y la palabra lo dice, sin fe
es imposible agradar a Dios, y las cosas que se hacen sin fe es pecado. ¿Por qué? Porque al hacerlo sin fe estamos dependiendo de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de nuestro pensamiento, de que nosotros podemos hacerlo sin consultar, sin siquiera pedirle dirección, fortaleza o guía. Entonces empezamos a debilitarnos porque lo hacemos a título personal, como yo creo, como yo siento, como me parece. Y si tengo algo que hacer o nace algo o voy a realizar algo cuando es un horario de culto, cuando me comprometí a ir a visitar al enfermo, cuando quedé de hacer algo por su obra y cambiamos la acción hasta por algo del mundo, hay debilidad en la fe. A pesar de que en otras ocasiones hemos tenido milagros en nuestras vidas, no solo de testigos, sino en lo personal. Ahí estamos caminando sobre las aguas y luego nos estamos hundiendo. ¿Cuántas veces nos han prevenido o nos han previsto, nos han dicho, esto no, ten cuidado? Sansón era fuerte, tenía un nazareato espiritualmente, tenía una santidad. El nazareato era eso. No podían ni tomar sidra, dice la Escritura. Pero se puso a jugar adivinanzas con Dalila, a jugar. Se sintió muy fuerte. Por eso la Escritura que se enamoró de una mujer a la cual los principales filisteos, estos sacerdotes filisteos, le ofrecieron dinero para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Porque al final dijeron, por Dagón, nuestro Dios, hemos vencido a Sansón. Y estos filisteos le dieron el dinero a Dalila, que también era filistea. Mujer no hebrea, yugo desigual, cuidado. Luego el tipo de mujer que era, no ofendiendo a las mujeres. Ella era una mujer ramera, idólatra. ¿Y dónde quedó en la madurez de ese Sansón? ¿Dónde quedó la fuerza de Sansón? Espiritual y física. Y en el momento en que pierde la fuerza espiritual, pierde la física, y así es en nuestras vidas. Y perder la fuerza física es enfermedad. Se debilita, pero lo principal es la fuerza espiritual, y Sansón la pierde y queda ciego. Físicamente queda como esclavo, andrajoso, sucio, maloliente, sin fuerza, dándole vueltas ahí a un molino como esclavo, y la gente se burlaba de él. Sin cabello, que era el paralelismo a la fuerza espiritual. Hemos enseñado mucho que el cabello significa fuerza, la cabeza autoridad. Por eso la kipá, me cubro mi cabello para no perder de mi fuerza ni de mi autoridad, sino de la del Eterno. Y a veces que yo me dejo mucho el cabello largo, ahorita hasta me lo corté, bueno, atrás, como hace como 2 semanas. Porque las meditaciones que Dios me permite hacer, y en el grupo que estamos de profundidad, por llamarle así, me exigen, o te dejas la barba o te dejas el cabello, porque el cabello atrae la fuerza del Eterno. Amén. Entonces hay una razón, no es porque quiera verme de cabello largo, mucha barba, no va por ahí. El hecho es que todo esto se puede perder en cualquier debilidad, por eso es mejor ni entrarle, ¿no? Yo recuerdo que los amigos se reúnen una vez al año. Los de hace 20, 30, 40 años, unos ya murieron, pero otros igual, gorditos, más acabados, otros menos, con profesiones, todo eso. Y alguien me decía, yo me acuerdo cuando te apartaste de nosotros, nos abandonaste. Le digo, es que yo, cuando el Señor me llama, yo seguía yendo a las fiestas con ellos. Ándale, toma. No, ya saben que ya no tomo. No, pues éntrale aquí al baile. Digo, pues, si el baile es puro
todo grotesco y se le baila el mood y las canciones, la letra y los que componen las letras, las canciones, pues se drogan, pues ese espíritu, ¿cuál es? Y yo les decía, no, ni tomo. Pero llegó un momento en que dije, no, mejor ya no voy, porque en cualquier momento puedo fallar. Y ándale, tómate una y no te hace nada, tu Dios no se enoja. Y mejor dejé de frecuentarlos. Y ahora cuando los veo, ya no es lo mismo de antes. Ellos también prácticamente ya no toman, pero se acuerdan. Dice, ¿qué fortaleza tenías? Le digo, no era mía. Era una fortaleza que se llama fe en la fortaleza que Dios nos da. Ahora mi gozo no es esto, ahora el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fuerza. Amén. Prefiero aquí danzar, brincar, dar la vueltecita en tal caso, ¿no? También aquí puedo bailar. También aquí puedo danzar. Con una letra diferente, con una música de inspiración y revelación diferente, con un solo cantante o con todo un grupo y todo un coro, a la manera que sea, está en el espíritu de usted y en el alma de usted, alabar al Rey de la Gloria, al Todopoderoso, al Dios de nuestro amor. ¿Cuándo le da un aplauso al Eterno? ¡Amén! ¡Aleluya! Por eso, nuestra fe se va a debilitar no por una fiesta, no por un programa de televisión, no por algo en el internet. No, hay muchas maneras en que se puede debilitar nuestra fe. Lo que antes éramos, ahora no lo somos. Cuesta mucho trabajo recobrar esa fe. El mismo trabajo, la acumulación de carga de trabajo nos puede bajar la fe. El mismo pleito con un familiar feo, discusión, malos entendidos. Por eso hay que buscar tener esa templanza, fruto del Espíritu, es control, es madurez, la decepción de el familiar que ya no es como antes, o que lo he aguantado, me ha aguantado tanto tiempo, y muchas situaciones que se dan, y ya no se ora, y ya no se busca el fortalecernos y ejercer una fe en todo, en poder para orar por el enfermo, fe en la economía, en el trabajo, fe en el trato, fe para perdonar, fe para amar. Para todo se necesita la fe. Amén. De ahí que hay que tener muchísimo cuidado. Yo por eso confieso, vi ese programa en muy buen tiempo que lo vi, pero cuando reaccionamos dijimos, no, esto solo nos está afectando. Y no es malo, lo bueno es reconocer, es corregir y seguir adelante. Amén. El hecho es que viene, entonces Pedro andaba sobre el mar, se empezó a hundir y la mano de Dios lo levanta. Ahí está el amor de nuestro Dios, que está presto siempre a socorrernos y siempre a ayudarnos. ¿Cuánto decimos amén? La debilidad de las pruebas. Job 1:11. Satán va a la presencia de Dios, dice que va por ahí, y que le dice, permíteme probar a Job, hablando de una exégesis. Exégesis es decir, lo que dice el texto, con otras palabras para entenderlo mejor. Entonces le dice, permíteme probar a Job, le has dado todo, le das riquezas, todo. Pero hay que entender que dice la Escritura que Job era un hombre recto, santo y apartado del mal, que no había un hombre como él en la tierra de Ur, que ofrecía fiesta a los hijos, comidas, fiestas, que también oraba por ellos por si hubieran pecado. Era un hombre íntegro. Job no fue probado por pecador. Job no fue probado para ver si caía o no caía de parte del Eterno. Le permitió al Satán probarlo. Job fue probado por recto, por bueno. Amén. Hay veces que le puede pasar algo a alguien, un accidente, un choque, qué sé yo. De seguro está mal, de seguro está fallando en algo. Luego las mentes, ¿no? En ese sentido. Y no, porque entre más usted se meta con el Eterno, también va a ser más probado por el mal para tratar de tirarlo
de derrumbarlo, de destruirlo. Y dice, permíteme, y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así lo dice Job 1:11. Si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y vienen las pruebas, la primera etapa de las pruebas, Job 1:15, que llegan y le avisan, han matado a tus sirvientes. Job 1:16, cayó fuego del cielo y quemó a los pastores y a tus ovejas. Matan a los sirvientes de un ejército enemigo, cae fuego del cielo, mata a los pastores quemados, y las ovejas mueren incineradas. ¡Qué pruebas! Job 1:17 dice, llegaron unos ladrones y robaron tus camellos y mataron a los cuidadores. Imagínense, una tras otra, matan a los sirvientes, se mueren los pastores y sus ovejas, le roban los cabellos y matan a los que cuidaban a los camellos. Job 1:18 y 19 dice que llegó un fuerte viento que azotó la casa cayó y murieron sus hijos. No, hermano, estas pruebas, solo porque Job tenía una fortaleza increíble, porque el mal quería provocar que blasfemara a Dios. ¿Para qué quiero un Dios como tú? Podía haber dicho Job. Mira todo lo que me pasa. Entonces, de alguna manera, Job está con unas pruebas que, gracias al Eterno, pues no se comparan a las nuestras a este grado. Job 2:4. Este Job soportó la primera etapa. La segunda etapa, Job 2:4, vuelve a atacar el Satán. Como pasó la primera etapa, ya lo dijimos, que él se va a la humildad, se tira, se rapa, se desnuda, completamente desnudo. Y fue cuando expresó, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Amén. Ahí habla de humildad, para saber aceptar las pruebas. Así como las bendiciones Dios da, y luego dice Dios quita. No era Dios, era el Satán, pero el Eterno lo estaba permitiendo. Y vamos a ver los porqués. Entonces, el segundo ataque dice, déjame tocarlo, piel por piel, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo mismo. Va a blasfemar, le vuelve a decir por segunda vez el mal. Y el Señor le dice, bueno, está bien, pruébalo, pero no toques su vida. Y en Job 2:7, el Satán hirió con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, completamente hemos explicado que la lepra, por ejemplo, se putrefactaba la carne, se podría y se empezaba a caer. Y el que era leproso era porque era un hombre que estaba pecando y que estaba con las fuerzas del mal y de su lado. Y esa impureza olía horrible, la lepra. María habló en contra, o Miriam habló en contra de Moisés. Aparte de su hermano, era un siervo y le salió la lepra. En ese sentido, hay quien tiene lepra espiritual, que siempre están hablando mal de las obras, de los siervos, condenando. De aquí mucha gente ha dicho, esta iglesia está maldita. Imagínense qué frases, qué tremendo. Y con las bendiciones que ha habido y que hay, imagínense si no estuviera maldita. La obra es de Dios. Y dice el libro de los Hechos, si la obra sigue, es que no es obra de hombre, es que es obra de Dios. Ten cuidado, no sea que estés en contra de Dios. Nunca hay que hablar de ningún pastor, así sepan que es lo peor, o de una iglesia o una congregación. Esa es cosa del Eterno. Amén. Y Job, entonces, estaba siendo sometido a pruebas tremendas. Quise poner el ejemplo de la lepra,
para entender la sarna, porque dice que la tenía de la planta de los pies hasta la coronilla, por fuera, por la de frente, atrás, por los lados, todo. La sarna, a diferencia de la lepra, arde, como que quema. Dice que él no aguantaba la comezón, el ardor. Y la sarna habla en ese tiempo de que no estaba con las fuerzas del mal, sino que estaba vendido al mismo Satán. La lepra, como quien dice, demonios de lepra, pero la sarna no eran demonios de lepra, era el Satán que estaba en la persona. Por eso la prueba era dificilísima, de un hombre tan recto. ¿Cómo es que está con el Satán? ¿Cómo es que lo está atacando tan fácilmente? Se supone que Job era un gran hombre de Dios. Y en Job 2:9, la que era su esposa, todavía viene la otra prueba, él no murió con los hijos. Le dijo su mujer a Job: maldice, es blasfema a Dios y muérete. Satán se le había metido a su esposa porque ella lo permitió. Entonces le dice: maldice a tu Dios y muérete. Ahí estaba lo que quería el Satán, que blasfemara a Dios. Maldecir a Dios es blasfemarlo. Y la blasfemia es pecado no perdonado. Y Job le dijo: tú actúas como una mujer fatua, o sea, como muerta, falsa, sin realidad. ¿Qué pruebas tan tremendas? Ahora la sarna ayuda a la mujer que está del lado de Satán. Job, del capítulo 3 en adelante, sus 3 amigos, los que lo apoyaban, ahora lo tienen con reproches, cuestionamientos, se le están echando en cara. ¿Cómo es posible que estás así? ¿Qué le hiciste a Dios? Y muchas cosas. No amigos, no mujer, y con la sarna. Estaba solo, bueno, no solo, acompañado de la sarna. Y vienen las reacciones negativas de Job. Job 3:1 maldijo su día en que nació. Job 3:3 dijo: mejor hubiera muerto al nacer. Hay que tratar de entender a Job. Y siguen las quejas, las reclamaciones, los cuestionamientos. Job 10:2 dice: no me condenes, Dios mío. ¿Por qué contiendes conmigo? Job 10:3, ¿por qué me oprimes? Job 10:17, ¿por qué renuevas contra mí las pruebas, una tras otra? Job 10:18, ¿por qué me sacaste de la matriz? Mejor no hubiera nacido. Job 13:28, mi cuerpo se desgasta. Job 14:22, mi carne se duele y se entristece mi alma. Job 17:1, mi aliento se agota, se acortan mis días, me espera el sepulcro. Job 19:17, y vuelve a tocar a la mujer. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Ya no me reconoce. Aquí hay algo importante, que en la Biblia nunca dice que Dios le quitó la mujer y nunca dice que se la regresa, lo cual quiere decir que nunca se la quitó. Los hijos sí, pero aquí la vuelve a mencionar: mi aliento ya es extraño para mi mujer. Y Job 31:10 está tremendo. Hay que entender que es un Job adolorido. Muela para otro mi mujer, o sea, que le prepare, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Está terrible, tremendo lo de Job. Que la tomen otros sexualmente, lo que estás diciendo, y otros sobre ella se encorven y sirva a otros. Qué dolor de Job que hasta está expresando esto tan fuerte. Ella no reconoce ya mi aliento, mi persona, mi amor. Entonces que vengan otros y que la tomen. Y nunca habla la Biblia de que le regresó la mujer. Habla de que le regresó los hijos y nacieron otros. Da a entender. Si la tomamos así, no a su mujer.
Y para perdonar a una mujer así, que le dijo blasfema a Dios, maldícelo, es porque tenemos un Dios de amor. Igual que hubiera perdonado a un hombre que le hubiera dicho lo mismo a su mujer o le hubiera hecho lo mismo a su mujer. ¿Cuántos decimos amén por el perdón de Dios? Amén. No porque usted haya fallado, no va por ahí. Hablamos de Dios, repita conmigo, Dios, dígalo fuerte, Dios tiene un amor y un perdón por mi vida sin límites. Bendito sea Él. Demos el aplauso al Eterno. Amén. Aleluya. Grande eres. Ahora, ¿cómo superó Job las debilidades en las pruebas? Ya vimos que se quejó, que reclamó, ya vimos que en un momento dado lo sufrió, se maldijo el día que nació, maldijo el vientre, pero hay algo importantísimo, que no blasfemó a Dios. Y ahí fue derrotado Satán. Ay, cuando decimos amén. O sea que en medio del dolor, el sufrimiento y no entenderlo, jamás blasfemó y jamás maldijo a Dios, y Satán perdió porque él dijo, verás si no blasfema en tu presencia. Y no lo hizo. Sí, tuvo todos esos aspectos. Muchísimo cuidado en echarle la culpa a Dios o reclamarle, hasta maldecirlo o ofenderlo. Porque la culpa es nuestra. Y aquí no fue ni por culpabilidad. Hay veces que el Señor va a probarnos para ver de qué estamos hechos. Le dijo al pueblo de Israel que pasaron tanto tiempo en el desierto para ver si pasaban la prueba. Y suelta esa frase preciosa, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos decimos amén? 40 años de prueba al pueblo de Israel en el desierto, dándoles el maná para que entendieran que se tenía que depender de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos años o cuánto tiempo, meses o días hemos estado en una prueba? Y no por pecadores, por malos, sino por ser fieles y buscar más de Él. Pero no lo hemos entendido como Job no lo entendía. Pero es necesario ver cómo logró él esa comprensión para vencer la debilidad en las pruebas. Amén. La primera ya lo dijimos, cuando él se desnuda delante del Eterno y abre su corazón y en un quebrantamiento único y tal vez hasta entendible, se desnuda, se rapa y se presenta y lo adora. Dios dio, Dios quitó. Uno, aceptar su voluntad. Difícil, ¿verdad? Muy difícil. Cuando el Señor nos manda al seminario, hicimos amistad con 3 varones en el seminario, muy bonita. Salimos de la misma congregación, yo no era miembro de ninguna iglesia y así me aceptaron. Entonces, uno de ellos vive todavía, creo, por allá en las calles. Y uno de ellos, saliendo del seminario, va a una iglesia de 3,000 miembros de un nivel económico alto, ahí por satélite, todo bien organizado. Templo precioso, nivel todos de carrazo, un sueldazo, casa, carro. Y el otro se va a la iglesia del director que tenía el seminario, por Lomas, un dineral también, casa, todo. Y el Señor nos manda aquí, 16 miembros, un cuartito, viviendo en un cuartito, un bañito, y el bañito era para todos, y un puro terreno era todo esto. Y yo decía, Señor, ¿por qué a ellos, esas iglesias? Yo vengo aquí de cero, como quien dice, con 12, 16 personas. Y recuerdo que me dijeron,
hace 40 y tantos años, 41 años, te podemos dar 8,000 pesos. Pero como eres todavía, saliste de seminarista y eres nuevo, te vamos a dar 4,000 pesos. Sin casa, sin carro como ellos. Y yo como que me quejé. Yo no voy a comparar ni voy a decir las diferencias que hay ahora. Pero no hay comparación con esas iglesias. ¿Cuántos decimos amén? Pero no hay que quejarse. Hemos enseñado que la queja infertiliza y esteriliza. No en los hijos, de que no se tengan. En general las bendiciones se esterilizan y se infertilizan. Igual que el ego. Ego, presunción, vanidad, todo eso. Hace que las bendiciones sean nulas, no se den a la luz. Y Job se quejaba y se quejaba. Y no lograba entender la bendición. Y ahí es parte de uno aceptar su voluntad. Dios dio, Dios quitó, Él sigue siendo bendito, sigue siendo mi Dios. ¿Cuándo decimos amén? La humildad, el segundo punto, porque se desnudó, se rapó y dijo así. Una vez prediqué de esto hace muchos años y un hermano se acercó llorando y me dijo, pastor, yo estaba robando. Él tenía negocios, no decir de qué, porque aunque ya pasaron muchos años se vaya a relacionar, pero robaba mucho en esos negocios de venta. Y cuando escuché el mensaje se arrepintió y dice, por eso estoy pelón, me rapé, me desnudé como Job y me tiré ahí en la recámara todo desnudo, rapado, y le dije como Job, perdóname Señor, aquí estoy. Dice, y me quité un peso de carga, de peso, de culpa, de pecado, increíble, pastor. Y ahora estoy haciendo al revés lo que usted dijo. Les estoy dando de más en el peso de lo que yo vendo. Si antes les robaba con la báscula, las corregí, ahora les pongo a todos un poquito más. Porque usted dijo que después de que viene la prueba y que la reconocemos que es por nuestra parte, tenemos que restaurar de alguna manera lo que antes nosotros hicimos de mal. ¿Cuántos decimos amén? Como dicen por ahí, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Si hay una falta a alguien, la restauración es solo perdóname. Es como cuando el varón y borracheras y todo y eso. ¿Cuánto tiempo a la mujer la tuvo así? Sin darle el gasto, sin darle tiempo y siempre tomado muchas fallas. Repito, el testimonio de un varón que pasó al frente y pastor, aquí en esta iglesia hace años y dijo, fulana de tal pasa al frente de su esposa y la pasó ahí, se enfrente de todos te pido perdón, porque ya soy pastor, ya no tomo, ya no fumo, ya no te grito, ya no te golpeo como antes. Dice, pero no te he restaurado. Tú me perdonaste, pero te tengo que dar el amor que no te di, el dinero que no te di, la atención que no te di, el tiempo que no te di, los abrazos que no te di cuando yo hacía eso. Entonces, la restauración, tengo que hacer lo que no hice acá. Tengo que darte lo que no te di aquí, se lo di al vino, al juego, a las mujeres, a la baraja, a las apuestas y a todo eso. Una cosa es perdonar y otra es restaurar. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Y Job empieza en medio de todo, sin quererlo tal vez, sin darse mucha cuenta, empieza uno a alabar al Eterno. Y en el capítulo 12, en el versículo número 13, dice así, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca y si las envía, destruyen la tierra.
Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que tiene errores y el que hace cometer errores. Job estaba alabando al Eterno y lo estaba reconociendo en su poder. Dice el verso 22, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Está hablando de su poder sobre la muerte. Ya no para qué viví. Ahora está reconociendo que Él es la luz, que Él es la resurrección. ¿Cuántos decimos amén? Y dice en el capítulo 24:1, fíjese la reacción de este Job, que en medio de las pruebas está luchando y está alabándolo. Dice, porque te son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no pueden ver sus días, pero le está llamando el Todopoderoso, el Omnipotente, le está hablando como el Shaddai. Y en el 38:7, Job, hermanos, estos son algunos versículos, porque hay cantidad de versículos donde él está alabando y reconociendo al Eterno. En una le dice, ¿qué no estás tú en el torbellino? Dando a entender el torbellino que tú eres y en el poder que tú manifiestas. Dice 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ahí estabas. Entonces hay que buscar alabar al Eterno, reconocer su grandeza, reconocer su belleza, reconocer su poder, para irnos fortaleciendo, para ir venciendo la debilidad que en medio de las pruebas nos duele, nos quejamos, nos cuestionamos y sí, decimos cosas que no deben de ser, pero no dejar nunca en medio de los dolores y de todo eso, alabarlo y bendecirlo, hasta que suelta estas frases de fe, estas frases de declaración, estas frases de decretos y estas frases proféticas de que él sabía que había un Redentor que le iba a ayudar y le iba a sacar. Y dice el capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive. Y luego el 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y que Él será levantado del polvo. Y suelta una profecía del Redentor que vive, será levantado del polvo de la resurrección del Señor. Y dice, en mi carne ahora con sarna he de ver a Dios. Y cuando termina la carne, ve la prueba, cuando termina la prueba, ve su cuerpo y ve su carne, y ya no tenía la sarna, porque vio en revelación la resurrección del Señor, porque no dejó de alabarlo, de reconocerlo y de creer que en Él estaba la fuerza para vencer las debilidades en las pruebas. Amén, 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 a su nombre, a su nombre. Y termina de una manera preciosísima cuando vemos el valor de la intercesión. Los amigos eran lo único que le había quedado, los que más lo amaban y los que más lo buscaban, y después se le voltearon. En algunas cosas con y otras sin razón para ellos. Pero en el capítulo 42, ya terminando, dice del verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Bueno, primero es un arrepentimiento. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. De todo lo que él se quejó, cuestionó a Dios, se maldijo. De todo lo que no entendía y hablaba, yo hablaba lo que no entendía.
pero también hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Un arrepentimiento y un reconocimiento de que no entendía lo que decía, pero a la vez había cosas tan grandes. Y dice el verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Como cuando se tiró. Decir polvo y ceniza es la humillación más grande, más fuerte, la autohumillación que una persona puede hacer o tener delante del Eterno. Entonces entendió ahí que su reacción era en base a palabras que ni él mismo entendía o comprendía, para bien y para mal. Y empieza la intercesión, el perdón y el amor por sus amigos. Y dice en el versículo número 10, y quitó el Eterno la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Perdón. Usted no puede perdonar a alguien. Hay que orar. Y mucha de la debilidad en las pruebas o la prueba se va a quitar. Esa es una atadura tremenda, el no perdonar. Cuando él hubo orado por sus amigos, Dios quitó la aflicción. ¿Era la humildad? Sí. ¿Era aceptar la voluntad de Dios? Dios quitó, sí. Era alabarlo, adorarlo, era el reconocerlo, era el entender que dijo cosas no adecuadas, como también cosas maravillosas de él que no dejó de hacerlo, pero le faltaba un puntito, perdonar. Y ya no es por alguien que le hizo algo, no, hay gente que nomás por ver ya no acepta a la persona, por lo que le dicen. Yo hablaba con una hermana y le decía, no hay que hacer caso de lo que diga la gente o te digan, porque ellos ven las cosas a su manera, a su interpretación y en la forma que quieren verla, pero no como Dios dice. Y es lo que le pasaba a Job. Que él veía la situación de las pruebas a su manera, en su dolor, en su sarna, pero no lo podía ver a la manera de Dios. Por eso dijo, cosas maravillosas que yo no entendía. Y todavía lo que dije, me aborrezco, en polvo, en cenizas, ¿cómo es posible que no me di cuenta? Y con toda esa revelación y con todo, y que era un hombre especial, pero Dios le había cegado el entendimiento, porque tenía que demostrarle al Satán que Job no lo iba a blasfemar, y no lo hizo, y no lo iba a maldecir, y no lo hizo. Amén. Y esta es la parte final. En el caso de Job, el perdonar. Y dice que Dios quitó su aflicción cuando hubo orado por sus amigos. Finalmente, y vence la debilidad de la prueba, y vence la prueba, y vienen las bendiciones. 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tenía abiertos espiritualmente los oídos en las revelaciones, pero ahora lo iba a poder ver como Moisés veía o vio a este eterno Dios nuestro. De oídas te escuchaba, ahora mis ojos te ven. Una bendición espectacular, preciosísima, que le abrió todavía más los ojos espirituales. Amén. Después de la prueba grande y tremenda, cuando logramos vencer esa debilidad de no saber enfrentar las pruebas y salimos adelante, no vamos a ser vencedores, vamos a ser más que vencedores, y la bendición va a ser al doble que la prueba. En el sufrimiento viene la bendición. Hoy bienaventurado, más que bendecido, el hombre y la mujer que soporta la prueba, porque el paso que sigue es la bendición grande del Todopoderoso. Amén, amén, amén. Y mire cómo termina de una manera maravillosa. En lo espiritual
los ojos de Job se abren, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué dijo él? En mi carne, ¿qué? He de ver a Dios. Y lo ve ya sin sarna en su brazo. Dios hizo la obra, aparte de la vista espiritual. Y terminamos, dice aquí mismo en Job, y vinieron a él, verso 11, todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. No dice de la mujer, nunca dice que se la quitó, pero también no dice que se la regresó. Pero sí, si todos los que antes le habían conocido, tal vez ahí iba ella. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Eterno había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y lo bendijo el Eterno, y el postrer o siguiente estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job lleno de días. ¿Cuántos decimos amén? La 4ª generación es un ciclo perfecto. La persona, el hijo, el nieto y el bisnieto. Hacia arriba es el hijo, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. Cuando una persona cumple su 4ª generación o llega a los 80 años, ya no hay ningún problema de que se vaya la persona. Porque está cumpliendo el ciclo generacional de 4 o está cumpliendo el ciclo generacional de la edad. Después de los 80 años se dice el Salmo que el más robusto hasta los 80 años. Después de los 80 años es tiempo extra. ¿Cuántos decimos amén? Así es que, acuérdese, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Y mientras el Señor nos llame a la edad que a Él le plazca, pueden ser hasta los 90, 95, sigamos con este texto que cierra el mensaje. Para mí el vivir es Yeshua. Vivamos su presencia para fortalecernos en medio de la debilidad del pecado, en medio de la debilidad de la fe y en medio de la debilidad de la prueba. Porque Él está con nosotros y nos dará las bendiciones al doble o al triple. Más que bendecido el hombre y la mujer que soporta las pruebas en la presencia del Eterno. Y todos decimos amén. Nos ponemos en pie, denle la ofrenda de aplausos al Eterno. Damos gracias por este mensaje que ha dado a nuestras vidas y que nos fortalece y nos llena de su amor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pasa David, nos despides por favor.